Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos. Estamos abriendo nuestra aula virtual. Vamos a compartir instrucciones importantes para que el webinar de la noche sea aún más exitoso. Les recordamos que estamos dentro del módulo de hipertensión arterial correspondiente al primer curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Recuerde, por favor, que la calidad de la transmisión estará siempre relacionada con el Internet que cada usuario disponga para su conexión. Le recomendamos conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea aún de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento lo podrá encontrar hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o formular sus inquietudes al speaker de la noche. Estas preguntas se responden finalizada la conferencia. En este momento le doy la bienvenida al doctor Diego Egas, quien será el moderador de la noche. Que sea un éxito, muchas gracias. Adelante, doctor Egas. Muy buenas noches con todos. Un gusto tenerlos por acá en este programa de educación médica continua de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante y llamémoslo práctico, pues desde hace mucho tiempo se viene tratando diariamente la hipertensión. Sin embargo, el abordaje actual va un poco más basado que en el valor absoluto de un nivel presórico, en aquel riesgo que puede generar las propias características del paciente. Desde la antigüedad, en JNS7 y demás, que se consideraba netamente los estratos de hipertensión para la selección de uno o dos fármacos o simplemente abolir terapia, ha habido mucho cambio hasta las guías actuales que nos manejan tanto de la sociedad americana como de la sociedad europea, y para abordar este tema específico del perfilamiento del tratamiento antihipertensivo con cálculo del riesgo cardiovascular en la decisión del tratamiento farmacológico de la hipertensión, pues vamos a dar la bienvenida a la doctora Sol Calero. Les voy a hablar un poco del currículum de la doctora. Es una doctora graduada en medicina en la Universidad Central del Ecuador, posgrado en medicina interna en la Universidad Internacional del Ecuador, recibió su especialización en cardiología clínica en el Instituto Dante Passanesi de Cardiología en Sao Paulo, Brasil, y subespecialista en coronariopatías en el Instituto Dante Passanesi también. Tuvo formación en principios y práctica de investigación clínica en Harvard, cardióloga actual del Instituto de Seguridad Social Carlos Andrade Marín, cardióloga como médica activo del Hospital Metropolitano y es profesora docente también de la Universidad de las Américas. Con un honor de recibirla por acá, pues damos la bienvenida a la doctora Sol Calero, que nos va a ayudar con su charla, y luego al final yo les pido, por favor, todos pueden manifestar sus inquietudes a través del chat para poderlas pasar hacia la doctora y poder hacer una interacción bastante agradable. Muchísimas gracias, doctora, y bienvenida. Buenas noches, para mí un gusto estar en esta charla con ustedes, que esperemos que sea interactiva. Gracias a la sociedad y felicitándoles por esta buena iniciativa de la educación continua. Entonces, sin más preámbulos, voy a conversar un poco acerca de lo que es, en primera instancia, el cálculo del riesgo cardiovascular y cómo este influye en la decisión del tratamiento antihipertensivo. Solo para términos en términos de estar un poquito más organizados, primero voy a dar unos datos estadísticos acerca de la hipertensión arterial. Vamos a hablar un poco de la estratificación de riesgo y hablar de los diferentes scores que tenemos disponibles en la actualidad. No podemos dejar de lado los pacientes de alto riesgo y la pregunta del millón, que es ¿cuándo iniciar tratamiento antihipertensivo?
Entonces, en primer lugar, ya hace mucho tiempo, en la década de los 90, hubieron varios estudios que nos mostraron que la relación que existe entre la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y la tasa de mortalidad en la población, tienen una relación lineal. Si ustedes se fijan, tanto la presión arterial sistólica como la diastólica, conforme aumenta la tasa de mortalidad ajustada para años. Entonces, no es una novedad el hecho de saber que, de hecho, la hipertensión arterial solo después del tabaco ha sido la segunda causa prevenible de muertes a nivel mundial. Ya sabemos que es por una relación. Doctora, mil disculpas, doctora, la interrupción. Aparentemente no está apareciendo las diapositivas en la pantalla. A ver. Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Ahí está. Ahí Sí. aparece, sí. Ocultar abajo, por favor. Ya. Ya, vuelvo otra vez a la presentación. Ya. Siga, doctor. Ahí sí Ahí se ve. claro. Entonces, bueno, les mencionaba yo que la relación es bastante lineal. Estos gráficos nos muestran, como les decía ya en la década de los 90, que la presión arterial tanto sistólica como la presión arterial diastólica tienen una relación de aumento del riesgo y de la mortalidad conforme y progresivamente aumentan los valores. Clásicamente sabemos que el estudio que determinó los factores de riesgo inicialmente fue el estudio Framingham, que fue iniciado en 1948 con la primera corte de pacientes. Ya en esa época se determinó que la presión arterial en realidad es un factor de riesgo que raramente viene sola. Siempre se acompaña de algún otro factor de riesgo adicional, pudiendo ser obesidad, dislipidemia, diabetes. Y de hecho, en el estudio Framingham, posteriormente, en la década de los 70 y en el 2002, se pudo definir que aproximadamente el 80% de los hipertensos tienen un factor de riesgo adicional a la hipertensión. Entonces, ustedes podrán imaginarse que en realidad es bastante la tasa de factores de riesgo que persiste en los pacientes. Y de ellos, inclusive 55% tenía 2 o más factores de riesgo. Es por ello que se llegó a la conclusión de que los factores de riesgo multiplican el riesgo del paciente. Entonces, por ello se llegó a la conclusión que los pacientes hipertensos deberían ser sometidos a un cálculo del riesgo cardiovascular para poder determinar en realidad y de forma un poquito más objetiva los números y cuál sería la probabilidad de un paciente tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, de ahí más o menos nace la cuestión del cálculo del riesgo cardiovascular. ¿Qué es un riesgo cardiovascular? Es súper importante tener claro el hecho de que el riesgo cardiovascular es la probabilidad de que una persona pueda sufrir un evento vascular, ya sea fatal o no fatal, en un tiempo determinado. En realidad, la mayoría, diría yo, que de los scores disponibles calculan el riesgo a 10 años. Por ahí hay algún score que calcula a 30 años y otro a 5 años, pero en realidad la mayoría de ellos se calculan en los próximos 10 años. ¿Y cuál es el propósito en realidad de determinar el riesgo cardiovascular? Porque probablemente yo puedo saber la probabilidad de la persona, pero ¿qué voy a hacer yo con esos datos? ¿Qué voy a hacer yo con esos números? Entonces, la idea de saber el riesgo cardiovascular es poder tener una intensidad del tratamiento más fuerte y más precoz dependiendo de la necesidad del paciente. Les voy a mostrar obviamente que el riesgo cardiovascular está dividido en riesgo muy alto, alto, moderado y bajo. Entonces, conforme el riesgo aumenta, la intensidad del tratamiento aumenta paralelamente. Entonces, ese es el objetivo de saber el riesgo cardiovascular. El objetivo es poder tratar de forma prematura para que no se presenten esos eventos a corto o mediano plazo. Cuando se habla de riesgo cardiovascular, tenemos varias calculadoras de las que vamos a hablar después que están disponibles a nivel mundial, pero es importante saber que existe un grupo de pacientes
que ni siquiera necesita ser evaluado con una calculadora de riesgo cardiovascular. Son pacientes en quienes se considera que las enfermedades que tienen ya son equivalentes a un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Y la Sociedad Europea de Cardiología ha sabido mencionar que dentro de este grupo de pacientes está la enfermedad cardiovascular documentada, inclusive en pacientes asintomáticos en quienes se solicita una extensión de estudios de imagen y que probablemente se pueda encontrar alguna alteración, pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, niveles muy altos del factor de riesgo. ¿A qué me refiero aquí? Me refiero a que si el paciente tiene una hipertensión grado 3, ya no necesita ser estratificado, sino que el paciente va a tener un riesgo cardiovascular alto. Enfermedad renal crónica generalmente desde el estadio 3 al estadio 5 y adicionalmente la American Heart postula también otros parámetros que deberían ser considerados dentro de este grupo como son los pacientes post-trasplante renal, la enfermedad arterial periférica, que es una enfermedad cardiovascular documentada, y ya la insuficiencia cardíaca como tal dentro de este grupo. Entonces es súper importante recordar que este grupo de pacientes que son portadores de estas enfermedades tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto, y esto significa o se traduce en el hecho de que el tratamiento y la intensidad obviamente debe ser un poco más, debe ser más intensa, más intenso el tratamiento. ¿Sí? Entonces, esto no podemos olvidarnos del riesgo cardiovascular alto de los pacientes que ya tienen algunas patologías. Pero para el resto de los pacientes, que obviamente es la mayoría, tenemos una infinidad de calculadoras y de escalas de riesgo que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo, siempre a partir del estudio Framingham, en realidad, con diferentes poblaciones, teniendo como base los factores de riesgo que ya fueron determinados, y dentro de estas escalas les puedo mencionar Reynolds Score, que es más bien netamente europea, la American Heart. Existe también una escala bastante usada a nivel de la sociedad británica. La Organización Mundial de la Salud postuló una calculadora para un riesgo cardiovascular más en países latinoamericanos. El estudio MESA, que también produjo una escala para determinar el riesgo, e inclusive los alemanes tienen un cálculo en su población con el score PROCAM. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas calculadoras, que es súper interesante porque tenemos una infinidad de calculadoras. ¿Cómo sé yo cuál debo usar? ¿Cómo sé yo cuál es la correcta y cuál es la equivocada? Y en realidad, en esta situación yo creo que todos tienen razón. No hay una correcta completamente, una que cubra el 100% del riesgo, que nos determine el 100% del riesgo. Tampoco hay una errada, porque depende de la población a la que le estemos aplicando. Entonces, en primera instancia, el score Framingham, que es el más ampliamente usado, la base de todos los otros scores, que tuvo varias publicaciones y varias cortes a través del tiempo, inicialmente en una población caucásica, pero posteriormente, y con el hecho de la migración a Estados Unidos, que es donde básicamente se concentra este score, ya hay una mezcla de razas que actualmente se puede decir que el Framingham se puede aplicar en pacientes tanto blancos como negros americanos, hombres y mujeres. Entonces, como ustedes ven, básicamente muchos de estos factores de riesgo son compartidos entre las calculadoras, es decir, el mismo factor de riesgo es usado en varias calculadoras, puede variar alguna cosa, que de hecho varía más que todo la población, y algún otro factor de riesgo adicional, pero básicamente los factores de riesgo que son compartidos son la edad, el sexo, el colesterol, en este caso el HDL, la presión arterial sistólica, el hecho de tener o no diabetes, y más o menos nos va a calcular el riesgo a 10 años. Inicialmente, cuando el score Framingham fue creado, calculaba solo la probabilidad de enfermedad coronaria como tal. Pero en el 2002 ya se implementaron variaciones para poder aplicarlo también con resultados no solo coronarios, sino vasculares, como accidente cerebrovascular, muerte por todas las causas, muerte cardiovascular. Entonces, nos da una serie de datos, no solo un solo valor. El Framingham es un score que tal vez en ciertas poblaciones necesitemos aplicarlo con cuidado. ¿Por qué?
porque en cierto tipo de personas puede sobreestimar el riesgo. Por ejemplo, en personas que sobrepasan los 85 años, el Framingham sobreestima el riesgo. Y lo mismo sucede en personas, en un estudio que se realizó en Colombia. Nosotros seríamos, lo más cercano que tenemos a nuestra población son los estudios realizados en Colombia, porque infelizmente no hay una escala que ha sido validada para el Ecuador. Entonces tenemos que tomar mano de las otras escalas y de los otros estudios que se han hecho. Entonces en Colombia se hizo un estudio en el que se valoraba el estudio Framingham y se intentaba hacer una validación externa del Framingham. Era el Framingham y el PROCAM, la escala alemana. Y de hecho, ellos encontraron mucha correlación más con el score PROCAM que el Framingham. De todas maneras, los dos serían los más usados en la población de Colombia. De hecho, consta eso en las guías de prevención cardiovascular que ellos tienen. En segundo lugar, les menciono el score del American Heart, que es de la ASC Cardiovascular Disease. Este score fue hecho en población netamente americana. Tiene más o menos comparte algunos factores de riesgo como son el género, la edad, el colesterol total, el HDL, la presión arterial sistólica, pero aquí se aumenta la diabetes y el hecho de que el paciente esté o no en medicación antihipertensiva. ¿Cuál es el problema de este score? El problema es que este score no tiene el parámetro de antecedente familiar de una enfermedad cardiovascular precoz. Y eso ha hecho que sea un poquito discutible la aplicación de este score. De todas maneras, la Sociedad Americana lo preconiza como el score que debe ser aplicado en su población para calcular el riesgo cardiovascular. Entonces, es un poquito discutible el hecho de que no tenga el antecedente, lo que nos hace pensar que los pacientes que en realidad tienen este antecedente estarían subestimados. Y otro de los parámetros que en muchos editoriales se critica es el hecho de la diabetes. La diabetes generalmente en las escalas está como una respuesta binaria, es decir, es sí o es no. Pero no es lo mismo un paciente que tenga una exposición a la diabetes de 10, 15 años a alguien que haya sido diagnosticado recientemente. Entonces, probablemente eso también es una debilidad de la tabla. El programa o el estudio MESA, que también la característica o la ventaja de este score es que es multiétnico y de hecho más o menos un 20 a un 22% de los pacientes que fueron valorados en este score eran latinos. Entonces probablemente mucho de esto sea útil para nosotros. ¿Cuál es el factor o el factor de riesgo que se adiciona en este caso? Es el score de calcio, que probablemente no muchos pacientes tengan, excepto sea solicitado previamente. De todas maneras, se puede tener un acercamiento en realidad en relación al riesgo cardiovascular que el paciente tiene. Tenemos el score Reynolds, también ampliamente usado, especialmente en Estados Unidos. Este tiene dos cortes, el uno que fue en 2007, que fue específicamente hecho solo para mujeres, aproximadamente más de 25,000 mujeres que fueron valoradas para determinar este riesgo. Y en el 2008 se valoró el riesgo para los hombres, entonces está adaptada tanto para hombre como para mujer. La novedad, digamos así, o la diferencia en este riesgo es que aquí sí se incluye el antecedente de enfermedad cardíaca familiar, se incluye también en la valoración de la PCR, que era considerado cuando se inició todo esto como uno de los factores de riesgo cardiovascular nuevos en esa época, pero un score bastante usado o ampliamente usado en Estados Unidos. Tenemos también el score, que este es el preconizado por las guías europeas de cardiología. Este score, digamos que el problema que tiene o que tenía inicialmente el score es que solo valoraba los eventos mortales a 10 años. Entonces, no había una valoración de los eventos no mortales como infarto, accidente cerebrovascular, y eso era un problema. De todas maneras, se considera que si los eventos no fatales más o menos doblan o triplican las veces en relación a los eventos fatales, entonces era más o menos una guía. De todas maneras, en el momento está actualizado el score
Está adaptado para pacientes mayores de 65 años también, que en realidad no era al inicio, y considera el hecho de la edad, el colesterol, la presión arterial sistólica, el hecho de fumar o no fumar como un factor de riesgo bastante pesado. La característica también importante de este score es que fue valorado en 12 países europeos. Entonces, la población es extremadamente grande, es más de 200,000 personas y cataloga o divide a Europa en dos poblaciones diferentes. La población que tiene un riesgo cardiovascular, perdón, una incidencia o una incidencia de enfermedades cardiovasculares alto y otro que tiene bajo. Entonces, eso influye mucho en el hecho de que sea mucho más certero el score. Y por último, dentro de los scores que yo he escogido para hablar, está el de la OMS, que también comparte ciertas características como el género, la edad, el tabaquismo, la presión arterial sistólica, la diabetes y el colesterol, que podría ser calculado y que de hecho tiene una indicación 2A para ser calculado en población latinoamericana con las tablas correspondientes. Entonces, esta es una buena herramienta. Cualquiera de los scores está disponible en calculadoras de los teléfonos, entonces es una facilidad bastante grande. Como les decía, el propósito del score de cualquiera de ellos es calcular el riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos el riesgo muy alto cuando es mayor al 20% la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular, riesgo alto de 10 a 20, riesgo moderado de 5 a 10 y riesgo bajo menor a 5, para más o menos tener una idea de cómo es el riesgo cardiovascular. Sin embargo, y a pesar de que todos estos scores tienen beneficios, también tienen sus debilidades, y muchas de las personas que manejan más esta información de los scores y de las escalas han definido varias limitaciones de los scores. Por ejemplo, el hecho de que ninguno de los scores considera el riesgo a lo largo de la vida. Entonces, el riesgo a lo largo de la vida es el riesgo absoluto. Probablemente hay personas, los ancianos especialmente, que tienen un riesgo absoluto mucho más alto que el riesgo relativo, que es simplemente la población que está sometida a ese factor de riesgo. Entonces, no se considera el riesgo a lo largo de la vida. Eso hace que pueda haber un riesgo residual posterior que no está calculado o que no está dentro de lo esperado. Como les decía, algunos scores sobreestiman el riesgo en 10 años, como es el caso del Framingham. La mayoría no considera la ubicación geográfica o inclusive el estatus socioeconómico, que se ha visto últimamente que tiene mucho que ver en la cuestión de los factores de riesgo cardiovascular. Como les mencionaba también, la mayoría de los scores no han tenido una validación externa adecuada, dependiendo de las poblaciones en las que se van a aplicarse. No todos incluyen la totalidad de los eventos posibles. Probablemente unos, de hecho, calculan solo los riesgos, los eventos mortales, otros calculan la probabilidad de insuficiencia cardíaca, otros calculan el accidente cerebrovascular, pero no hay uno que calcule todas las posibilidades de eventos vasculares. Y también que la severidad y la frecuencia del primer evento vascular ha disminuido en los últimos 40 años. Entonces, eso puede variar inclusive en la incidencia de los factores de riesgo. Por el hecho de que las escalas tienen su limitación y digamos que deberían ser más validadas para poder aplicar a la población. Por eso les decía que nadie está errado. La escala depende de en qué población va a ser aplicada, depende de los factores que están valorados, de la incidencia de la enfermedad. Entonces, ninguna escala es errada completamente, ninguna escala tiene toda la verdad absoluta. Entonces, considerando estas limitaciones de los factores de riesgo, es que la Sociedad Europea de Cardiología ha considerado ciertos modificadores de riesgo. ¿A qué me refiero con modificadores? Puede ser que algunas de las escalas que ustedes apliquen a la población que tienen en ese momento les dé como una población de riesgo bajo o moderado. Y resulta que en realidad el riesgo está subestimado y lo que necesitamos es una valoración un poco más completa para definir el riesgo del paciente.
Es por eso que se han definido los modificadores de riesgo, que en el caso que uno de los pacientes tenga, probablemente le puede subir un rango, es decir, si el paciente tenía un riesgo cardiovascular bajo a moderado, al tener uno de estos modificadores puede subir a un riesgo cardiovascular alto. Entonces no podemos despreciar la presencia de estas características. Para mencionar alguno dentro de estas características tenemos el hecho de los trastornos autoinmunitarios y otras alteraciones inflamatorias que en la actualidad, después de varios estudios, se ha visto que tienen mucha relación con enfermedades cardiovasculares, trastornos psiquiátricos mayores, la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, fibrilación auricular, el hecho de afectación del órgano blanco, por ejemplo, en la hipertrofia ventricular izquierda, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, todas estas características son factores de riesgo adicionales que se han ido recolectando, que se han ido añadiendo a todo el arsenal de factores de riesgo que tenemos para definir el riesgo de una persona. Entonces, son súper importantes estos porque nos van a hacer probablemente mudar el tratamiento de una intensidad, subir a una intensidad un poquito más alta o poder relajarnos tal vez un poco más. Saliéndonos de este grupo de pacientes que adicionalmente tienen estos factores modificadores, tenemos que la Sociedad Europea especialmente considera y recomienda que debería haber una valoración adicional del riesgo cardiovascular en ciertos pacientes. ¿Quiénes son estos pacientes? En quienes el riesgo cardiovascular está en el umbral para tratar. Entonces, considerando que la hipertensión, que la Sociedad Europea considera hipertensión por debajo de 140/90, puede ser un paciente que está en el rango limítrofe. Entonces, el paciente no tiene factores de riesgo aparentemente cardiovasculares de importancia y la presión está en 140/90. ¿Qué hago? ¿Le trato o no le trato? Yo necesito saber el riesgo cardiovascular. Entonces, ahí va dependiendo de las otras características, de la valoración adicional que yo debo hacer. Y el otro grupo de pacientes son pacientes con factores de riesgo que no están incluidos en las calculadoras. Como les decía, los pacientes que tienen un antecedente de una enfermedad cardiovascular muy prematura en la familia. Entonces, ellos probablemente necesitan una evaluación de un órgano para ver si ya no hay afectación y eso las transportaría a este grupo de pacientes a un riesgo cardiovascular elevado en lugar de un riesgo cardiovascular bajo o moderado. Y toda esta reclasificación del riesgo frente al hecho de valorar una afectación de un órgano, hay que tener consideraciones en el momento de reclasificar el riesgo. Primero, que no todos los tipos de daño orgánico están incluidos en los sistemas de estratificación, como les mencionaba. El simple hecho de tener una hipertrofia ventricular izquierda que puede ser evidenciada ya en un electrocardiograma, pero que digamos que es fácil de obtener el dato, simplemente no está en ninguna de las calculadoras y eso ya nos hace pensar que al haber un órgano afectado, el tratamiento tiene que ser más intensivo. La presencia de daño orgánico muchas veces no es detectada y en realidad es mucho más frecuente de lo que pensamos. Es frecuente el daño a varios órganos, lo que aumenta aún más el riesgo cardiovascular. En algún editorial leía que, por ejemplo, al hablar de hipertensión puede haber una retinopatía, que ya empeora el pronóstico a mediano plazo, a largo plazo, sí, pero eso no está dentro de las calculadoras, no está al momento de definir el riesgo cardiovascular, ni inclusive está en los factores modificadores. Entonces son pacientes que se salen del grupo de pacientes esperados y estimados para ese riesgo cardiovascular. Entonces, como ustedes ven, el riesgo cardiovascular es un tema muy, muy importante, es un tema súper interesante. Hay poblaciones a nivel mundial en quienes no se ha aplicado ninguna de estas escalas, en quienes probablemente tienen otros factores de riesgo que deberíamos considerar. Entonces, es un tema muy controversial también. Entonces, yo de lo que he visto en esta recopilación de los datos, en realidad nadie está errado. Las escalas pueden ser aplicadas, depende de ciertas características. Y en base al riesgo cardiovascular me voy a pasar al tratamiento de la hipertensión, que es, digamos que es parte de la charla de esta noche. Asimismo, en muchos estudios
que fueron llevados a cabo en décadas pasadas, ya nosotros sabemos y está claramente definido que una disminución de 10 milímetros de mercurio en la sistólica y 5 milímetros de mercurio en la diastólica tiene beneficios extremadamente importantes y evidentes a nivel de las complicaciones. Por mencionarles uno, por una disminución de este rango de presión arterial, existe un 20% de disminución de complicaciones graves. La mortalidad disminuye en un 10 a un 15%. El ictus en un 35%, considerando que este es un motivo de discapacidad de los pacientes. Complicaciones coronarias en un 20% e insuficiencia cardíaca en un 40%. Entonces, no está en duda el beneficio que tiene el hecho de bajar la presión arterial. Lo que probablemente es la controversia o la discusión es por debajo de cuánto tengo o por debajo de cuánto se ve ese beneficio, o por encima de cuánto yo debo iniciar el tratamiento, pero el beneficio de la hipertensión arterial, del tratamiento como tal, está ampliamente discutido, ampliamente comprobado, y eso no es discutible. Nosotros básicamente tenemos a nivel mundial, diría yo, las dos sociedades más grandes en el hecho en las cuestiones cardiológicas, como es la Sociedad Europea de Cardiología y la American Heart. Hasta hace unos años no había este problema. Aquí empieza el problema con las últimas guías entre el 2017 y el 2018. Básicamente las guías tienen dos diferencias importantes. Es muy importante mencionar que en realidad más o menos en el 90% de la información, las dos guías están de acuerdo y concuerdan en el tratamiento, en los factores de riesgo, en el estilo de vida. Pero hay dos cosas básicas en las cuales las guías están en desacuerdo y son las que han promovido esta controversia a nivel mundial. Entonces, la una es la definición de hipertensión arterial. La europea considera hipertensión por encima de 140/90. Y la American Heart considera por encima de 130/80. Ellos se bajaron unos números. Entonces, esta diferencia ha hecho que haya mucha discusión en base a esto. Y la segunda diferencia es que la American Heart estipula que el riesgo cardiovascular debería ser medido con la escala de ellos, que es de la AS Cardiovascular Disease, porque obviamente es aplicada para ellos, fue realizada en esa población, mientras que el europeo preconiza la escala SCORE para determinar el riesgo cardiovascular. Entonces, esas son básicamente las dos diferencias. Hay una que otra diferencia que también es importante. Esta tablita me pareció súper importante porque uno tiene la impresión de que una escala de una guía es completamente diferente a la otra guía, y en realidad no es. Como les digo, las cosas más grandes, las diferencias, es la cuestión del riesgo cardiovascular, la forma de calcular que ellos tienen. La American Heart se enfoca ahora en el hecho de la prevención de la hipertensión arterial, y de hecho esto ha promovido o ha hecho que muchas personas que estudian las guías de una forma más profunda digan que los americanos han querido fundir el tratamiento con la prevención. Entonces, de ahí venía inclusive la recomendación a manera de chiste de que todas las personas vamos a tener que tomar tratamiento antihipertensivo. No para tratar, sino para no tener hipertensión, lo mismo que las estatinas. Entonces, ellos se enfocan mucho en la prevención, lo cual no hace la guía europea. Ellos más bien están enfocados al tratamiento ya de una hipertensión diagnosticada como tal. ¿Sí? Otra cosa importante, la American Heart no discute ya sobre la hipertensión sistólica aislada, lo que hace la europea. Ciertas características como mención de los efectos de la altitud, también hay una diferencia, y de hecho las metas son en realidad bastante parecidas. Y aquí viene la pregunta que todos nos hacemos: ¿cuándo iniciar el tratamiento? A mí me gustaría ver en el chat y me gustaría que me respondan quiénes consideran que deberíamos iniciar el tratamiento según el riesgo cardiovascular. Escojan el número 1. Y quienes dicen que deberíamos tratar según las cifras tensionales, escojan el número 2. Veamos más o menos cuál es la idea que tenemos de forma general.
Hay varios unos, varios dos. Yo diría que más o menos están... es discutible. O sea, hay mucha gente que ha puesto 1, mucha gente que ha puesto 2. Y yo diría que en realidad todos podemos tener la razón. ¿Por qué? La idea de iniciar el tratamiento es, o sea, la premisa en realidad, y todos tenemos claro que la premisa es que el riesgo, los pacientes que más se benefician de reducir el riesgo cardiovascular son aquellos que tienen más riesgo cardiovascular. Entonces, obviamente, tenemos, para poder determinar ese riesgo cardiovascular, tenemos que hacer mano del riesgo cardiovascular, del cálculo del riesgo cardiovascular. Pero las cifras tensionales no pueden quedar de lado. Entonces, en realidad, es una decisión que debería ir en conjunto tanto el riesgo cardiovascular como las cifras tensionales. Para iniciar el tratamiento debemos tener una cosa también muy clara, y que en esto las guías, ninguna de las dos guías está en desacuerdo. Todo el mundo concuerda en que hay ciertas entidades en las cuales el tratamiento debe ser iniciado así que sea diagnosticado. Entonces, ellas son los de hipertensión grado 2 o 3, según la clasificación de la europea. La hipertensión grado 1, pero que tiene un riesgo cardiovascular alto, es decir, el paciente que probablemente tiene 140/90, pero que le hacemos un ecocardiograma y tiene una hipertrofia de ventrículo izquierdo. O el paciente que tiene hipertensión grado 1 y que adicionalmente tiene una retinopatía, como les mencionaba. Entonces, ya tiene afectación de órgano. Y en pacientes que tienen un daño de órgano mediado ya por la hipertensión, como les decía. Entonces, en este tipo de pacientes no hay discusión. Se tiene que iniciar tratamiento así que sea el diagnóstico. El problema surge en los hipertensos grado 1 con un riesgo cardiovascular bajo a moderado. Ahí está el problema, porque ¿qué pasa con estos pacientes? Indicamos tratamiento, indicamos solo cambio en el estilo de vida y valoramos en 3 a 6 meses para ver cómo va. Entonces, en base a esto, se han hecho varios estudios y varios metaanálisis. Uno de ellos, que se hizo en 8.970 pacientes, ya mostró que había una reducción de 34% de ictus y 19% de la mortalidad por todas las causas. Este ya dio la pauta para poder investigar acerca de estos valores. Y de hecho, uno de los estudios básicos para el desarrollo de estas guías ha sido el estudio HOPE, que un subanálisis del estudio mostró que había una reducción del 27% de complicaciones graves en pacientes que tenían un riesgo cardiovascular intermedio y cuyos valores de presión arterial estaban en el rango o en la gama de hipertensión grado 1. Entonces, esto ha hecho que las guías europeas especialmente preconicen que en este tipo de pacientes se debería instaurar cambios en el estilo de vida más un tratamiento farmacológico con indicación 1A. Entonces, es bien clara la guía, ellos se mantienen en que el paciente debe iniciar un tratamiento junto con cambios en el estilo de vida. El otro tema de discusión es la presión alta normal. La presión alta normal en las guías previas o en las guías de hace años probablemente era una presión que todo el mundo decía es una presión que está, lo que dice la palabra, normal, pero ligeramente alta, que probablemente no necesite tratamiento, y si se inician medidas no farmacológicas, podría observarse un lapso de 3 a 6 meses y empezar tratamiento. Bueno, en todas estas opciones se han realizado estudios. Entonces, uno de estos estudios que valora la mortalidad de la enfermedad cardiovascular asociada a la disminución de la presión arterial, se observó que una reducción de la presión arterial sistólica se asocia con una reducción del riesgo de muerte y enfermedades cardiovasculares solo por encima de 140 milímetros de mercurio en prevención primaria. Entonces, es un dato súper importante. Y asimismo, el estudio HOPE, que en realidad este estudio
es bastante complicado el estudio, porque es un estudio en el que hubo varios brazos, se valoró la estatina, la rosuvastatina, como tratamiento antihipertensivo se valoró la hidroclorotiazida y el candesartán comparados con placebo, pero una de las conclusiones es que el tratamiento hipotensor no redujo el riesgo de complicaciones cardiovasculares en valores de presión normal alta, a diferencia de la estatina que fue usada en ese estudio, que sí mostró que disminuía los eventos cardiovasculares a largo plazo, pero el tratamiento hipotensor no. Entonces, en base a esto, ustedes entenderán que toda la evidencia que las guías usa es de muy alta calidad. Muchos estudios cumplen todos los parámetros para decir que es un estudio bien hecho. Entonces, en base a estos estudios, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda en la presión normal alta y el riesgo cardiovascular bajo a moderado, se recomienda las intervenciones en el estilo de vida, ya que reduce la progresión de la enfermedad establecida. Y ellos preconizan que no debería iniciarse tratamiento de forma inicialmente, y que más bien debería darse una observación de 3 a 6 meses. Y la Sociedad Americana de Cardiología, para ellos, el normal alto de los europeos ya es un diagnóstico de hipertensión arterial grado 1, porque es por arriba de 130/90. Y el riesgo cardiovascular menor del 10%, es decir, estaríamos en el rango del bajo moderado. Ellos, de la misma manera, se recomienda intervenciones en el estilo de vida y revalorar en 3 a 6 meses. Entonces, ellos concuerdan básicamente las escalas, las sociedades concuerdan en las recomendaciones. La discusión aquí es por encima de cuánto inicio yo tratamiento. Entonces, más o menos ustedes ven que la normal alta le equipara a la hipertensión grado 1 que ya está definida en las guías. Y para eso les puse yo los algoritmos. No está el algoritmo completo, le corté los extremos, porque en realidad, como les decía, grado 2 o grado 3, que está definida en la europea, es tratamiento sine qua non, y la americana también. Pero ustedes se fijan, aquí la presión normal alta, considerada de 130 a 139 y de 85 a 89, ellos recomiendan intervenciones en el cambio o intervenciones en el estilo de vida y considerar estudio de tratamiento farmacológico para pacientes con riesgo muy alto. Entonces, aquí es súper importante la estratificación del riesgo cardiovascular. Si es que el riesgo es muy alto, el tratamiento debe ser instaurado. Y la guía americana, que el mismo valor de la presión arterial ya sería considerado como hipertensión grado 1, también considera mucho la clasificación del riesgo cardiovascular. Si es que hay un riesgo cardiovascular, es decir, alto, más del 10%, ellos ya inician igualmente tratamiento con medicación farmacológica de la mano con medidas no farmacológicas, pero si el riesgo está moderado o bajo, todavía tienen un tiempo de revaloración de unos 3 a 6 meses, y todo en realidad con indicación clase 1 por el hecho de que los estudios son de muy alta calidad. Entonces, como ustedes ven, la diferencia o la confusión que ha provocado estas guías es más en relación a los valores, pero las dos guías tienen estudios que soportan esas recomendaciones de alta calidad. Entonces, es muy difícil decir cuál de las dos está errada. De todas maneras, lo que como conclusión del riesgo cardiovascular y de si es que en realidad tengo que medir el riesgo cardiovascular para indicarme tratamiento, yo saqué unas 4 conclusiones que me parecen súper importantes. Que la reducción de la presión arterial es beneficiosa en pacientes de alto riesgo, muy independientemente de los valores basales de la presión arterial y de la causa específica que aumente el riesgo. Es decir, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado porque es diabético, pues él se beneficia de bajar la presión arterial muy independientemente de que sea diabético o no sea diabético. Otra cosa súper importante, aquí dice en pacientes de alto riesgo independientemente de los valores basales. Es por eso que en la prevención secundaria muchos pacientes que no son hipertensos terminan tomando IECA o ARAS por el hecho del beneficio en bajar la presión arterial, además de los beneficios adicionales. Se habla que en realidad la presión arterial por debajo, o sea, el beneficio llega hasta la presión arterial
por debajo de 115/70, eso también es discutible. El tratamiento hipotensor debe basarse en el riesgo cardiovascular. Eso es lo que preconiza la guía, las dos guías. El tratamiento no alcanza para una protección total. Como les decía, al calcular el riesgo cardiovascular puede haber un riesgo residual, porque el riesgo absoluto es mucho más grande en los pacientes ancianos o en los pacientes mayores. Entonces, el tratamiento no alcanza para una protección total. Siempre va a haber un riesgo residual que no está calculado. Y la estrategia más efectiva para reducir el riesgo es evitar situaciones de alto riesgo con intervenciones tempranas. Entonces, el objetivo de todo esto, de calcular el riesgo cardiovascular, de ver si es que el paciente tiene alguna afectación o si es que no tiene una afectación o cuál va a ser la posibilidad de una enfermedad cardiovascular, es hacer intervenciones tempranas para evitarnos las complicaciones a mediano y largo plazo. Eso es lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Calero. Va a transmitir también muchos de los pensamientos compartidos de los colegas que están conectados, y es que realmente fue excelente su charla. Admiramos siempre todo su accionar en el día a día de la parte médica, pero también es muy, muy clara en sus explicaciones. Eso vale la pena decir. Tenemos aquí algunas preguntas que me gustaría pasarle. Voy a empezar por aquella que tuvo mayor, a la par, mayor curiosidad entre varios de los colegas que presentaron. Y esta es, a criterio suyo, ¿cuál sería el score más completo y más aplicable a la población ecuatoriana de todos los que nos ha citado? En realidad es una pregunta bastante difícil. Yo he visto que todos los scores tienen cierta aplicabilidad. Por darles un ejemplo, la escala score europea, que si bien es cierto, ha sido valorada en pacientes europeos, ellos hicieron una modificación y crearon una constante para poder calcular el riesgo en personas latinoamericanas que migraban a Europa como la primera generación. Entonces, es un cálculo que se hace por 0.7 y de hecho de otras regiones también existe ese cálculo. Entonces, tranquilamente podría en realidad ese score darnos cierto grado de información que podría ser certera. Probablemente por el hecho de que, como les decía, en los colombianos son los que más han estudiado, hay uno que otro estudio cubano, los mexicanos también. Yo creo que el Framingham, al ser un estudio clásico y adicionalmente que ha pasado varias generaciones, entonces la migración y la mezcla de razas ya se ha dado de forma amplia, también es una herramienta importante y podría aplicarse. Y el score de la OMS no se puede dejar de lado, ha valorado, es bien difícil decir que el score de la OMS tiene o sea, es muy certero por el hecho de que no se sabe en realidad la incidencia que hay exacta de enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica. Entonces, es un aproximado que puede dar una información, pero que también tiene ciertas limitaciones. Perfecto, muchas gracias, doctora. Otro es esta pregunta que viene de una colega que nos dice, ¿cuánto en percentual sube el puntaje por cada modificación de riesgo que tiene el paciente? Supongo que por cada factor de riesgo que tiene el paciente. Eso en realidad depende del cálculo de cada tabla por la incidencia del factor de riesgo. Entonces, no hay una constante de elevación. De acuerdo. Una pregunta que me pareció bastante interesante. En el cálculo de riesgo cardiovascular, en la mayoría de los scores, se considera la edad. Y nos pregunta uno de los colegas si existe algún score que nos ayude a calcular el riesgo cardiovascular en pacientes más jóvenes, por ejemplo, en torno a 20 años, ya que muchos de los scores tienen su punto de inicio a partir de los 40, 45 años. ¿Existe alguna tabla o algún score de riesgo que haya validado sus resultados de cálculo de riesgo en pacientes con población más joven?
El micrófono, mi doc. De toda la recopilación de información que yo hice, no encontré ninguna escala que valore en edad más joven. Más bien, lo que también pues, puede ser un dato súper importante es que la mayoría de las escalas tienen como edad límite superior 65 años o 70 años. Y en base a eso, la Sociedad Americana de Cardiología considera que por encima de 79 años ya no debería aplicarse estas tablas y que el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto. Entiendo. De acuerdo. Bueno, aquí viene una inquietud que yo tengo con respecto al uso previo de las guías y lo que tenemos actualmente. Parece que se consideró mucho más el peso, justamente esa pregunta que usted nos la hacía a nosotros. Se consideraba previamente valores puntuales absolutos de la presión y de acuerdo a eso se seleccionaba 1 o 2 fármacos. En la práctica, ¿usted considera que realmente ha tenido un cambio, un impacto en la reducción de enfermedad cardiovascular el hecho de enfocarnos también al cálculo de riesgo para la toma de decisiones? ¿Ya en la práctica esto está teniendo una respuesta favorable para los pacientes? Micrófono, por favor. En la práctica, y eso obviamente uno también debe hacer un mea culpa, que muchas veces uno se salta el riesgo, el cálculo del riesgo cardiovascular. Determina que el paciente es hipertenso e inicia tratamiento y en realidad no se fija mucho en el riesgo cardiovascular que el paciente tiene, asumiendo que él tiene un moderado alto y que más bien prefiero hacer más que menos. Yo personalmente creo que en la práctica todavía no se ha aplicado de forma adecuada las guías, más allá de que el valor de presión haya variado, más o menos siguen siendo valores similares, pero es bien difícil que a nivel general se pueda aplicar las tablas o las guías, y de hecho por eso es la recomendación no enfática de las 2 guías que debería hacerse, o sea, debe calcularse en todos los pacientes hipertensos. Eso de hecho quiero que se lleven de esta charla, una de las conclusiones, que uno debe hacer hábito de calcular en todos los pacientes el riesgo cardiovascular, pero es bien difícil en la práctica ya general. De acuerdo, y un vivo ejemplo de esto me parece también el acople y evolución que tuvo también el tratamiento de la dislipidemia en justamente la actualidad, ya que antes se trataba igual valores absolutos, independiente del riesgo. Ahora obviamente todo está guiado por riesgo. Sabemos que no es lo mismo tratar una dislipidemia de un paciente que ha tenido ya un infarto cardíaco previo a un paciente que tiene enfermedad cardiovascular bastante reducida con su cálculo de riesgo, ¿no? Entonces, creo que en la práctica va bastante lo que usted dice, esta recomendación, va bastante acople a lo que debemos hacer realmente en nuestro consultorio. Y además, entiendo yo, y esto usted me puede corregir, mi doctora, entiendo que los scores cada vez se van simplificando más. Con respecto al score ESC, es bastante simple, necesitamos solo variables. Yo siempre digo a mis estudiantes, la mayoría de variables es simplemente preguntar u obtener, y solo hay una que necesitamos medir. En este caso, efectivamente, necesitaríamos el valor absoluto del colesterol en medida, que sería lo único adicional, y el resto es solo preguntar si es sexo masculino o femenino, si es fumador o no. Podemos medir la presión arterial y podemos establecer el grado de riesgo con base en todo esto, y la edad, obviamente. Entonces, yo creo que no es gran trabajo el hacerlo. A veces ya nos acostumbramos tanto a hacerlo que es una buena práctica en nosotros. Hay una duda aquí de uno de los colegas que me parece bastante interesante. Nosotros, por ejemplo, en el área de arritmia consideramos mucho el riesgo familiar. Si hay un paciente que tiene un síncope y tiene por ahí antecedentes de muerte súbita familiar, es algo que a nosotros nos abre mucho los ojos para investigar bien. El colega dice que, bueno, primero felicita la charla y luego también nos dice que si existe
algún antecedente de riesgo cardiovascular en la familia que se deba tomar en cuenta para valorar el riesgo individual de la persona. ¿Es esto algo a considerar también el cálculo de riesgo para un tratamiento? Sí, o sea, como yo les decía, la escala, por ejemplo, la escala de la americana no tiene el antecedente de una enfermedad prematura cardíaca. Lo que más se ha descrito en realidad como antecedente pesado es el infarto agudo de miocardio. En pacientes menores, en los hombres menores de 55 años y en las mujeres menores de 65 años. De todos los eventos vasculares, yo creo que el infarto agudo es el que más se ha determinado y que tiene un peso bastante grande. De acuerdo. Perfecto. Por acá tenemos también otra pregunta un poco más práctica. Si tenemos un paciente con presiones de 130/90, pero tenemos antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, ¿iniciamos tratamiento antihipertensivo o solo cambio en el estilo de vida? Presiones borderline superior, estadio de prehipertensión, si es que hablamos de unas guías, o ya niveles de hipertensión establecidos, si es que estamos hablando de las guías americanas como tal, y diabetes mellitus tipo 2. ¿Suficiente para empezar tratamiento? La guía es bien clara en ese sentido. Si el paciente tiene diabetes, tiene un riesgo cardiovascular alto y se debe iniciar tratamiento. De hecho, ahí también hay digamos que una pequeña discusión porque la presión objetivo es lo más cercano a 120/80, pero siempre por debajo de 130/90, pero sin exagerar e irse por más abajo de 120/70 porque también puede ser perjudicial. Entonces, es un juego entre las presiones y los medicamentos de tal manera que se pueda bajar el riesgo cardiovascular sin afectar al paciente. Hay un estudio que se llama Examinar, que me llamó mucho la atención porque es un estudio que describe pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio y en quienes se inició tratamiento antihipertensivo. Y ellos determinan, o una de las conclusiones es que en pacientes diabéticos que tuvieron un infarto, la presión no debería estar por debajo de 130/80, porque no ha disminuido eventos cardiovasculares. Entonces, eso nos hace pensar a todos, porque muchas veces nosotros en pacientes infartados iniciamos la terapia antihipertensiva hasta que la presión tolere. Muchas veces el paciente sale con una presión de 130/80, tolerando el paciente la presión, pero en realidad no se ha visto muchos eventos favorables en la presión por debajo de 120/70. Entonces, es bien discutido ese tema. De acuerdo, y la incidencia de hipotensión ortostática es mayor. Ya tenemos estudios basados en eso, ¿no? Sprint, Ascot, que intentaron bajar bruscamente los niveles y realmente no es contundente el beneficio más allá de la hipertensión que ahora es objetivo de tratamiento con el 140/90 de algunas guías, sobre todo las actuales europeas. Aquí hay una cosa que involucra un poco ciencia con cultura y me gustaría que nos responda mi doctora. ¿Es verdad que la hipertensión arterial en afroamericanos es más severa en aquellos que migraron a América por vía de barco que aquellos que migraron por vía de avión? ¿Tiene esto alguna explicación o realmente es algo un poco mito? En realidad yo no estoy muy enterada de esa diferencia. Lo que sí puedo decir es que el porcentaje de eventos fue mucho más alto en raza negra, en mujeres de raza negra. En raza blanca era 32% de eventos y en los de raza negra llegaba a ser hasta 36%. Y en los hombres de la misma forma, 19% en los hombres blancos y 21% en los hombres negros. Entonces, por la raza tiene la explicación, tiene relación. No sabría decirle si es que tiene alguna relación el hecho del medio de transporte. De acuerdo. Y solo una cosa a mí me gustaría destacar de todo lo que usted nos ha mencionado. La terapia farmacológica sí a veces es necesaria, se tiene que seleccionar, pero también las modificaciones del estilo de vida, si bien es cierto, en pacientes de bajo riesgo, con presiones borderline, es la primera línea, esto no deja de ser una realidad inclusive para los de mayor riesgo. Quiere
decir, lo uno no excluye lo otro. Yo creo que es necesario que todos nos llevemos la idea aquí de que si yo decido entrar con fármacos, eso no excluye que yo tenga la necesidad impetuosa de poder entrar también con modificación de estilo de vida, ejercicio y alimentación saludable, puesto que si es que tenemos una buena objetivización, podríamos a futuro plantearle como una motivación al paciente. Si queremos reducir cantidad de fármacos, reducir dosis de fármacos, necesitamos hacer mucho más hincapié en las modificaciones de estilo de vida, porque posiblemente con buen ejercicio, buena alimentación, reducción de peso, tranquilamente podemos titular por la misma dilución del fármaco en un espacio bastante más reducido cuando bajamos de peso. Entonces yo creo que esa es una idea central también del cálculo de riesgo cardiovascular, no confundir que aquellos de menor riesgo son los que merecen modificaciones de estilo de vida y aquellos de mayor riesgo para nada, que solo merecen fármacos. Yo creo que eso tiene que quedar bastante claro. Doctora, quiero agradecerle, realmente es una excelente motivación lo que nos ha dado y realmente muy clara su charla. Quiero invitarles también a todos para la próxima semana, para esta semana, pero el día 2 de septiembre, este miércoles, vamos a continuar con el curso. En esta ocasión, pues vamos a tener una charla del doctor Francisco Ortega sobre el adecuado control de la hipertensión arterial. Una garantiza esto la protección de órgano blanco. Bastante interesante el tema. Y pues les esperamos nuevamente allí. Doctora, nuevamente muchas gracias. Felicitaciones, su charla muy clara y pues gracias por todo a los colegas también. Gracias. Hasta la próxima a todos.